¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con los métodos de evaluación en alto rendimiento para poder entender un poquito más de cómo es de que se va a evaluar al deportista antes de empezar una competición. Esto viene siendo en pretemporada o cuando un futbolista va a pasar de un club a otro o dependientemente de futbolista, algún atleta de que va a pasar de algún equipo a otro, se tienen que hacer varias mediciones, varias evaluaciones. ¿Aquí para qué? Una, para descartar que haya alguna lesión previa. Otra es también para descartar que haya una cardiopatía. Aquí lo podemos checar muy bien con el test de esfuerzo, que es el de umbral. ¿Por qué? Porque como ha pasado en la última Eurocopa, no sé si recuerdan un jugador profesional que se desvaneció en el campo. De ahí porque en los exámenes no aparecieron esas cardiopatías. Y aquí es muy importante realizarlas ya cada 3 meses. En general se hacen cada 6 meses, pero puede que en ese lapso de tiempo se presente una cardiopatía en el futbolista y no se haya tomado en cuenta o no se haya vigilado. Entonces es por eso que existen estos métodos de evaluación para checar tanto como el volumen máximo de oxígeno, como electrocardiogramas para checar y monitorear el corazón, para checar cómo van en rendimiento, para checar cómo vienen de grasa corporal, de masa muscular. La masa ósea, esa ya en personas adultas ya no va a cambiar. Entonces, ya eso lo vamos a ver más a fondo en lo que es la antropometría, cómo es de que vamos a sacar esos parámetros mediante circunferencias, pliegues, diámetros, perímetros, tallas básicas, que esa igual no se cambian, pero de igual forma se van a tener que tomar. ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante. En las mañanas, nuestras vértebras están de forma normal y conforme pase el día, las vértebras se van a ir compactando un poco más. Entonces es por eso que se recomienda hacer las mediciones durante las primeras horas de la mañana y también es muy recomendable que se tomen las mediciones siempre con las mismas especificaciones. Por ejemplo, si un atleta va a evaluaciones de antropometría a las 6 de la mañana sin desayunar, con 8 horas de descanso, cada evaluación se tiene que hacer con los mismos parámetros. Va a ser igual a la misma hora, igual en ayuno y con las mismas horas de sueños. ¿Para qué? Para de ahí tener un parámetro igual y que no vayan a cambiar distintos factores. Los distintos factores se van a caracterizar porque en una medición se puede tomar, como les digo, en la mañana, pero a la siguiente evaluación se puede tomar en la tarde. Y más que nada se puede tomar después del entrenamiento, que ahí ya van a cambiar de distintos factores que van a alterar a las mediciones de antropometría. En los test de esfuerzo va a ser igual, ¿ok? Va a ser igual con los mismos parámetros, hasta con los mismos aditamentos que está utilizando el atleta, como por ejemplo el mismo calzado, si va en short, va en licra o va en pants, que lo más recomendable es de que vaya en licra para que sea el menos peso posible. Y también si lleva varios aditamentos como un reloj, una camisa o va sin camisa. Entonces todos esos parámetros los debemos de tener bien checados y tenemos que tener una planificación muy estricta con eso, porque si no nos pueden variar. ¿Ok? Entonces vamos a adentrarnos más en lo que son los métodos de evaluación en el alto rendimiento.
Aquí, ¿qué es y para qué sirve la antropometría? Bueno, la antropometría es una técnica que nos va a permitir analizar la composición corporal y nos va a dar una proporción de cada persona, de cada individuo, para conocer cómo es de que va a afectar el rendimiento. ¿A qué vamos? A que si el atleta se va de vacaciones o tiene un periodo de lesión y no lleva una adecuada alimentación, o por ejemplo, en el caso de las lesiones, de que lleve una adecuada alimentación, pero si es una lesión de fractura o una lesión de ligamentos cruzados, al deportista no se le va a permitir entrenar al mismo ritmo como es el que venía entrenando. ¿Esto en qué va a afectar? Pues bueno, va a afectar en dos cosas. La primera y la primordial es de que va a afectar el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque no tiene un estímulo muscular, porque no está entrenando a la par de sus compañeros y esto se ve afectado cuando lo dan de alta de la lesión, va a ir en disminución de sus capacidades físicas. Entonces, aquí entra mucho lo que es la antropometría. La antropometría eh, es las evaluaciones de cómo viene el deportista. Aquí nos vamos a dar cuenta de muchos factores. Una de ellas, un factor muy importante en los deportes que son federados es el antidoping, conforme a la WADA. En la antropometría nos podemos dar cuenta sin exámenes cuando una persona trae anabólicos. ¿Por qué? Porque checamos la densidad ósea y dependiendo de la densidad ósea va a salir cuánto es de que puede cargar su hueso músculo. En hombres es el porcentaje de 5 a 5,2 de kilogramos de hueso es lo que va a permitir cargar un músculo. Por ejemplo, haciendo todas las evaluaciones de antropometría con todos los elementos que ya tenemos, como lo que es perímetros, diámetros, pliegues, tallas básicas, y de ahí juntamos todos esos datos, nos va a salir un porcentaje, ¿ok? Si el porcentaje nos sale arriba de 5,2, es de que el atleta sí o sí es de que está utilizando fármaco. Entonces, no nada más la antropometría nos sirve para evaluar el rendimiento de los deportistas, también nos sirve para saber si es de que están utilizando alguna sustancia externa y de ahí poderlo reportar con el club o con las autoridades competentes. ¿Ok? Pues bueno, ya entendimos un poquito de lo que qué es y para qué sirve la antropometría. La antropometría sirve para muchísimas cosas, tanto para la nutrición y cómo es de que vamos a planificar una dieta individualizada conforme a la grasa corporal, a la grasa corporal y a la masa corporal. Y también nos va a servir para planificar el entrenamiento. Aquí, como nos vamos a dedicar más al alto rendimiento y un poquito más específico al fútbol, vamos a planificar el entrenamiento individualizado a los deportistas. Si fuera en el caso de que en la antropometría vamos a planificar el entrenamiento para el fisicoculturismo, ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto es el porcentaje que nos queda aún por aumentar masa muscular. ¿Ok? Entonces, entendiendo este concepto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que mide la antropometría? Bueno, aquí específicamente vamos a medir el perfil restringido del ISAC-1. Está el perfil restringido y está el perfil completo. El perfil completo ya viene siendo a lo que es ISAC nivel 2 internacional, que ahí checamos ya más componentes como segmentos y como diámetros biocristales, espinales. Pero eso ya es algo más que se toca más a fondo. Aquí nos vamos a adentrar más a lo que es el perfil restringido. Bueno, ¿qué son las tallas básicas?
Las tallas básicas es el peso bruto, que el peso bruto va a ser lo que pesa la persona. Aquí se va a medir conforme a una báscula, igual en los mismos parámetros que se va a medir la primera vez, se tiene que medir la segunda, tercera y cuarta vez, así siempre. ¿Por qué? Porque si checamos el peso bruto en la mañana, en ayuno y todo eso, los depósitos en el estómago van a ir completamente diferentes. Así lo checamos en la tarde, ya con 2 comidas o con ingesta de líquidos. Ahí nos va a cambiar mucho los parámetros y esos parámetros se van a ir modificando mediante a la nutrición. ¿Ok? La talla. La talla es lo que va a medir la persona. La talla se debe de checar descalzo, con los glúteos bien pegados al estadímetro de pared. La cabeza debe ir en un plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt es de que la cabeza, por ejemplo, aquí tengo mis lentes, la cabeza tiene que ir no así, no así, sino que tiene que ir en un plano de Frankfurt donde quede horizontal. De aquí vamos a hacer una pequeña elevación con nuestras yemas de los dedos en la parte de atrás de nuestros oídos. Ok, aquí para no invadir tanto a la persona que se va a medir, le decimos primero, mira, vamos a hacer esta medición, voy a poner la yema de mis dedos en tu cabeza y si no la queremos tocar para poner el plano de Frankfurt, ponemos la mano y que el paciente o el que va a ser medido siga nuestra mano para así no invadir el cuerpo de ellos, ¿ok? Una vez que tenemos listo el plano de Frankfurt, hacemos una pequeña elevación, porque como les comenté de las vértebras, luego bueno, no luego, se compactan, y entonces con esa elevación en el plano de Frankfurt, hacemos que se eleve las vértebras y nos dé la talla. Aquí, ¿cómo es de que medimos eso? ¿O cómo es de que sabemos nosotros que vamos a medir el plano de Frankfurt? ¿Por qué? Porque en Bruselas se hizo un estudio con cadáveres y aquí en el vértex abrían el cráneo y los colgaban. ¿Para qué? Para que así estuviera más elongado el cuerpo y diera la talla real. Pero nosotros no podemos hacer eso, vaya, ¿no? Nosotros debemos de hacerlo de otra forma, es por eso que se implementó el plano de Frankfurt. La talla sentado, la talla sentado va a ser mediante a un banco antropométrico que tiene medidas específicas. Aquí lo vamos a poner parado, que nos da una medida de 50 centímetros. Igualmente, las personas vamos a decirles que se coloquen, que sus glúteos peguen con el estadímetro de pared, ¿ok? Si una persona es muy grande, le vamos a pedir que, que recoja los pies y que quede en 90 grados, perdón, su muslo con la pierna. ¿Ok? Igual vamos a hacer las mismas mediciones como en talla, que es en el plano de Frankfurt. Vamos a agarrar, vamos a poner yema de los dedos atrás del oído y vamos a hacer una pequeña elevación. De aquí, vamos a restar los 50 centímetros del banco y de ahí nos va a salir su talla sentada. La envergadura. ¿La envergadura qué es? La envergadura es lo que mide de tu dactilar distal a tu otro dactilar distal. Vamos a ponernos en una posición de 90 grados con unos parámetros específicos que vienen en milímetros. De ahí vamos a pedir al paciente, al deportista, que haga una pequeña exhalación y de ahí se va a medir lo que es la envergadura total. Aquí la envergadura tiene mucho que ver con la detección de talentos. Detección de talentos tanto en natación como en fútbol americano, deportes que se utilicen de cubrir mucho espacio
De ahí vamos a sacar. Si vemos que una persona tiene una envergadura mayor a su estatura, lo podemos mandar a un deporte específico. ¿Por qué? Porque va a tener un mayor rendimiento deportivo, porque va a cubrir más área total. En el caso de la natación, si se han dado cuenta, todos los nadadores tienen un tronco superior más desarrollado que la parte inferior, y sus manos suelen ser más grandes, llegan por abajo del muslo medio, y es por eso que pueden recorrer mucha distancia, pueden alcanzar mucha distancia porque sus extremidades tienen más alcance. Y al tener más alcance, pues tenemos un mayor rendimiento y un menor tiempo. En el caso del fútbol americano, los jugadores que son defensivos, pues tienen una mayor capacidad de cubrir más área por su envergadura superior a su talla. ¿Ok? Y esto también se va a ver reflejado en un mejor rendimiento en una mejor capacidad de rendir en el campo. ¿Ok? Aquí vamos en cómo es de que se miden los diámetros. Los diámetros se van a medir en el perfil restringido, van a ser tres, que es el humeral, el vistiloideo y el femoral. ¿Ok? Pues, aquí el humeral se va a medir con un equipo que se llama antropómetro. ¿Ok? Un equipo que se llama antropómetro, con ello se va a medir en cuestión de milímetros. Aquí nos vamos a dar cuenta la masa ósea. Aquí es el humeral, aquí se puede apreciar perfectamente que está midiendo la parte del femoral. El femoral se mide en 90 grados sentado la persona, y de aquí debemos de hacer una pequeña presión. ¿Por qué? Porque tenemos tejido adiposo, tenemos músculo, y a lo que nosotros nos interesa es checar el hueso. Entonces hacemos una pequeña presión, y de ahí, dependiendo de lo que nos vaya a salir, vamos apuntando. Aquí lo más recomendable es de que se haga 2 veces, que se haga por duplicado. ¿Por qué? Porque en la primera medición podemos, con la técnica errónea, si es de que no la sabemos manejar, podemos medir mal. Entonces tenemos que tener otra medición para compararla contra la primera medición. En caso de que la segunda medición salga muy distante a la primera, se deja descansar tantito y volvemos a hacer una tercera medición. Si en la tercera medición nos sale cercano al valor de la primera o de la segunda, nos vamos a quedar con el valor más cercano. En caso de dudas, vamos a poder realizar hasta una cuarta, quinta o sexta medición. Aquí va a ser muy importante la precisión conforme a la técnica del antropometrista que lo va a realizar. ¿Por qué? Porque aquí son medidas muy pequeñas, aquí son medidas expresadas en milímetros. Si nos pasamos de 3 milímetros por dos mediciones, entonces llega a ser ya un rango muy importante de error. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber la técnica adecuada de la antropometría. ¿Y esto cómo se logra? Mediante a la certificación ISAC Internacional 1, y, como bien dicen, ahora sí que la práctica hace el maestro. Entonces, entre más práctica tú tengas, mayor vas a hacer en tu precisión en las medidas. ¿Ok? Eh, Nos regresamos a diámetros, y pues bueno, ya tenemos cómo es de que se miden los diámetros. Ahora, el concepto de los diámetros, pues los diámetros corporales van a expresar la distancia entre los dos puntos anatómicos representativos, que es lo que es la masa ósea, y van a permitir estimar su masa. Para esta medición vamos a necesitar un antropómetro
un antropómetro de ramas cortas, porque también hay un antropómetro de ramas largas, pero ese sí no es un perfil completo. Los perímetros. Bueno, los perímetros corporales se van a calcular con una cinta métrica. Esta cinta métrica es estandarizada por la Sociedad Internacional del ISAC. No podemos medir con otra cinta que sea de tejer o cualquier otra cinta. Aquí debe ser una cinta específica para estas mediciones. ¿Por qué? Porque aquí en las tallas en centímetros y en milímetros son súper exactas. Las otras cintas pueden tener un margen de error y ese margen de error, si nosotros tenemos la técnica adecuada, pero no utilizamos un instrumento que sea estandarizado, nos va a dar margen de errores muy grandes y no vamos a saber realmente cómo es de que está la condición de nuestro atleta. Entonces, por eso debemos de tener equipos estandarizados para realizar las mediciones antropométricas, ¿ok? Los perímetros se van a calcular con una cinta métrica especializada y van a permitir conocer la evolución de la masa muscular. También nos permite tener las referencias de, por ejemplo, observar el perímetro de cintura y también de ahí poder descartar algunas enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Todo eso nos vamos a dar cuenta mediante los perímetros. ¿Ok? Este, ¿Qué es lo que se mide en perímetros? Bueno, aquí se va a medir primero el brazo relajado y todas las mediciones que uno haga a nuestros deportistas siempre se van a medir del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Bueno, eso ya está estandarizado. Si llega a haber alguna alteración del cuerpo de nuestro atleta o deportista, se puede hacer del lado contrario, o sea, del lado izquierdo. Pero ya siempre se va a hacer así. O sea, si el deportista tiene una alteración en el brazo relajado, que tenga alguna cirugía y tenga una cicatriz que no permita medir bien, se le va a hacer del lado contrario. Y para todas las mediciones va a ser así. Entonces ya eso ya va a estar estandarizado siempre en esa persona. Aquí se va a medir el brazo relajado. El brazo relajado, para sacar las mediciones del brazo relajado, tenemos que sacar primero los puntos de referencia anatómicos, como es el acromiale y el radiale, la cabeza del radial. Una vez que tengamos esas dos referencias de puntos anatómicos, se va a tomar la distancia entre el acromiale y el radiale y se va a sacar la mitad. Marcamos la mitad de la medición y entonces ahí se va a poner la cinta en medio de la línea y va primero a alzar el brazo la persona evaluada y después va a regresar el brazo. Aquí debemos de tener en cuenta la técnica, siempre la técnica. ¿Por qué? Porque si la cinta no queda recta perfectamente y queda un poco más abajo, aquí nos va a dar centímetros de error. Entonces, siempre debemos de tener y vigilar que la cinta siempre quede perfectamente recta, para de ahí sacar una medición perfecta. Seguimos con el brazo flexionado. El brazo flexionado va a ir a 90 grados. Aquí, por ejemplo, va a ir hacia 90 grados. Pasamos la cinta igual en el mismo punto donde marcamos el brazo relajado y vamos a decirle a nuestro evaluado que haga una flexión y nosotros vamos a poner la cinta, la vamos a desplazar en la cabeza superior del bíceps. Donde el bíceps tenga una prominencia mayor, ahí vamos a poner la cinta. De ahí vamos a sacar lo que es la medición de brazo flexionado. Después nos vamos a pasar a lo que es la cintura. La cintura, cómo es lo que vamos a medir. Le pedimos a la persona evaluada que suba al banco en caso de que sea
de que sea una persona de estatura baja y nosotros como evaluadores seamos una persona de una estatura mayor a la de evaluado. Entonces le vamos a pedir de favor que se suba al banco completamente descalzo. En el caso de las mujeres, tienen que llevar top siempre. En el caso de los hombres, le podemos decir que se saque la camisa, pero siempre cuidando que no invadir el cuerpo de la persona. La técnica para medir la cintura, vamos a sacar la cinta métrica a una distancia que nos permita abarcar lo que es la parte posterior de la persona sin llegar a un contacto físico. Ok, aquí también, como les digo, la técnica es importante. Entonces vamos a abarcar en la parte posterior, vamos a agarrar la cinta con nuestra mano derecha y nos vamos a dar cuenta nosotros en dónde es de que está su cintura. Mayormente, las personas siempre se les va a ver, aunque estén gorditas, siempre se les va a ver en la parte un poquito más hacia adentro. Entonces, en esa parte, ahí va a estar la cintura. En caso de que nuestra persona tenga una complexión de que esté así en recta, ¿cómo es de que vamos a identificar nosotros dónde está la cintura? Es muy fácil. Donde acaban las costillas, vamos a palpar y donde acaba la cresta superior ilíaca, vamos a palpar. Entonces, entre esas dos, nosotros vamos a poner nuestra cinta métrica. De aquí poniendo nuestra cinta métrica, vamos a corregir errores en la posición de la cinta. Igual debe de estar recto. Ya una vez que hayamos tenido esos parámetros, nosotros tenemos que preguntarle algo al evaluado, porque si le decimos que respire normal, muchas veces, y eso es de casi 100%, las personas van a empezar a respirar más o a casi no respirar. Entonces de ahí nos va a afectar, nos va a alterar nuestra medición. Entonces nosotros cuando ya estemos seguros de que está en la posición exacta la cinta y en el plano horizontal, le vamos a hacer cualquier pregunta de, oye, ¿cómo has estado? Y todo eso. Entonces, de ahí al momento de la exhalación vamos a tomar la medida sin que nuestro evaluado se dé cuenta y de ahí vamos a sacar vamos a pasarla a nuestros datos de una hoja antropométrica. La cadera máxima o cadera máximo, ¿cómo es de que lo vamos a medir? De igual forma, de ahí, sin dejar la cinta a un lado, vamos a darle un poquito más de longitud a la cinta y vamos a bajarla. Aquí es de cómo se mide. Aquí nos vamos a dar cuenta en el glúteo, en la parte más superior del glúteo, vamos a ponernos nuestra cinta métrica. Las mujeres es muy recomendable de que siempre lleven un short de licra para que así sea un poquito menos de error conforme al grosor de la licra. Entonces, ponemos en la parte más prominente del glúteo, de igual forma la cinta la ponemos en posición horizontal y de ahí ya no es necesario que le hagas una pregunta al evaluado. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber una alteración conforme a la respiración. De ahí sacamos la medición y nos lo pasamos a nuestra hoja de datos. Aquí es muy importante de que la persona tenga los pies a la altura de los hombros, porque si la tiene un poquito, las piernas las tiene un poquito más separadas o la tiene más juntas, aquí va a afectar las mediciones. Y aquí nos vamos a pasar a la medición de perímetro de muslo medio. ¿Cómo es de que se va a sacar el perímetro del muslo? Va a ser conforme al evaluado se va a poner en el banco antropométrico en una posición de 90 grados sus pies y de aquí vamos a sacar el pliegue inguinal que es donde acaba el abdomen y empieza el muslo. Sentado uno se va a dar cuenta muy fácilmente porque va a haber un plieguecito casi por la ingle. Entonces de ahí ponemos la cinta métrica y nos pasamos a palpar lo que es el patelare. El patelare es la cabeza más superior de la rótula. Entonces tenemos que palpar
ponemos nuestra referencia y con la cinta métrica vamos a utilizar una proyección. Vamos a medir y de igual forma se va a sacar la medición en la parte de la mitad. Vamos a poner nuestro punto de referencia, nuestra línea de referencia, y de ahí se va a sacar el perímetro. El perímetro de igual forma se tiene que subir el evaluador al banco antropométrico con los pies a la altura de los hombros, y de ahí vamos a checar cuánto es de que mide el perímetro del muslo medio. Una vez ya midiendo, se va a pasar a la hoja de datos y después nos vamos a pasar a pantorrilla máxima. A pantorrilla máxima le vamos a pedir al evaluado que baje y que apoye solamente el pie derecho en el banco en una posición de igual forma de 90 grados, y en cambio a lo que es el brazo relajado y cadera máximo, aquí ya no vamos a utilizar una proyección a la mitad. Aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a agarrar la cinta métrica y vamos a ir midiendo punto por punto. Vamos a empezar desde más arriba hasta más abajo. Y donde a nosotros nos dé el mayor número es donde vamos a sacar ese dato. Por ejemplo, si en la parte superior nos da 35.3 y vamos bajando y nos da 35.5 y vamos bajando y ya nos da 35.2, entonces vamos a empezar a subir hasta encontrar la circunferencia más prominente. Y ahí es donde vamos a sacar igual el dato de pantorrilla máximo. ¿Ok? De aquí, los pliegues, aquí es muy importante. Esto de los pliegues se puede utilizar igual de manera aislada. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cuánta grasa corporal va a tener nuestro atleta o nuestro evaluado. Ok, aquí la medición de pliegues corporales nos va a permitir la grasa subcutánea de la persona. Para su medición va a ser necesario contar con el material estandarizado de ISAC, que es un plicómetro. ¿Y cómo es de que nos vamos a dar cuenta que el plicómetro está estandarizado? Es muy fácil. Los vamos a poner en una báscula, vamos a abrir el plicómetro, lo vamos a poner dentro de la báscula y el plicómetro lo vamos a dejar cerrar. Aquí nos debe de marcar una fuerza de menos de 900 gramos y arriba de 800 gramos, de 750 gramos. Entonces, si están esos parámetros es porque el plicómetro está perfectamente para utilizar en mediciones. Aquí se tiene que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque puede haber plicómetros que ya lo utilizamos demasiadas veces y ya la tensión del resorte que tienen los plicómetros ya no va a ser la misma. Entonces ya no va a capturar bien los pliegues para la grasa corporal. Entonces nos va a marcar igual una medida de error. Y más que nada, porque en los pliegues tenemos medidas que se van a reflejar en milímetros. Entonces, por eso tenemos que tener el material adecuado y material que esté perfectamente en condiciones. Aquí vamos a encontrar la forma en el incremento de la suma de pliegues, que va a ser un indicativo de un aumento de masa grasa o una disminución de masa grasa. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, igual en pretemporada le hacemos evaluaciones antropométricas y de ahí de los pliegues, de los 6 pliegues, vamos a sacar cuánto es de que tienen de grasa corporal y si es que siguieron los parámetros correspondientes mediante la dieta y el entrenamiento fuera del club en sus vacaciones. Perdón. A muchos deportistas no les importa, agarran la fiesta, se toman, no se cuidan. Un caso muy conocido es el de Gonzalo Higuaín, cuando llegó de pretemporada a la Juventus.
en un estado de forma física fatal. Había subido como 10 kilos, no se cuidó, su velocidad estaba disminuida, por ende el rendimiento que iba a tener a principio de competición iba a ir en disminución. Entonces, por eso es muy importante sacar las medidas antropométricas para de ahí checar en la forma física. Muchos clubes han implementado en el contrato de los futbolistas que si ellos llegando de vacaciones para presentarse a pretemporada y si llegan con un aumento de 2 a 4 o hasta 5% de grasa corporal, va a haber una penalización en su salario. Y esto se traduce a un menor ingreso para el futbolista y pues obviamente, pues, ¿quién va a querer de que nos descuenten dinero, verdad? Más que nada por no cuidarse y pues no cuidarse y a lo que les gusta, vaya, a veces a lo que trabajan. Entonces, de aquí vamos a sacar los porcentajes de masa corporal y masa magra. ¿Cómo los que los vamos a representar? Hay muchas fórmulas que se pueden representar. Una de las más utilizadas es la de Harris-Benedict, eh, pero también debemos de checar mediante esas fórmulas lo que es sexo, lo que es país y etnias. ¿Por qué? Porque esas fórmulas se hicieron con una población en específico. No podemos nosotros tener una fórmula que se hizo específicamente para, para población de Asia y que nosotros lo utilicemos población mexicana o en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no son los mismos parámetros con los que se realizaron esos estudios científicos. Aquí, ¿qué pliegues vamos a ver? ¿Qué pliegues vamos a utilizar? Aquí los pliegues los vamos a ver representados con el video, con cómo es de que se van a tomar, ¿ok? Aquí les voy a poner el video. En este quinto video vamos a estar viendo la técnica y la marcación de los 8 pliegues cutáneos que utilizamos para cuantificar la grasa corporal. Muy bien, pasemos ahora a los pliegues. Para los pliegues tenemos que hacer ciertas marcaciones específicas. Vamos a empezar con las marcas del tríceps y del bíceps. Para eso, ¿sí?, vamos a utilizar la marca mesobraquial que ya hicimos y vamos a colocar la cinta como si estuviera... Disculpe, tuve un pequeño error. Para eso, ¿sí? Pero si se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que vimos? Bueno, aquí lo que vimos es de que se está utilizando tanto en perímetros como en pliegues el mismo punto de referencia anatómico de lo que es el acromiale y la cabeza del radiale. De ahí vamos a proyectar a la mitad y vamos a sacar el perímetro de brazo relajado y vamos a proyectar con la cinta métrica hacia la parte posterior, que es donde está el tríceps, y a la parte anterior, que es donde va a estar el bíceps. De ahí vamos a marcar una cruz mediante también teniendo en cuenta que se debe de marcar a la mitad de donde está lo que es la articulación del codo. Vamos a utilizar la marca mesobraquial que ya hicimos y vamos a colocar la cinta como si estuviésemos midiendo el perímetro del brazo relajado. Recuerden, la caja siempre por arriba, la cinta entre medio, la marca entre medio de las dos cintas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a marcar la línea horizontal del tríceps en la parte posterior, justo por debajo de la cinta, como ven ustedes, y la marca horizontal del bíceps por arriba de la cinta en la parte anterior del bíceps.
Porque es de que se marca así en el tríceps en la parte inferior y en el bíceps de la parte superior, porque si los marcamos a los dos en la parte superior o los dos en la parte inferior, va a estar mal medido, porque uno va a estar así y el otro va a estar aquí. Entonces lo que nosotros queremos es de que los dos estén alineados. Por eso va a marcar uno por abajo de la parte de la cinta y el otro por encima de la cinta para que salga una proyección lineal. Luego, ¿qué hacemos? Necesitamos ahora las marcas verticales para tener la cruz y el sitio perfecto para las mediciones. Entonces, en el tríceps vamos a utilizar como punto de referencia el olecranon y vamos a seguir el eje del húmero derecho hacia arriba para marcar el pliegue del tríceps. Bien. Entonces tenemos la marca horizontal del bíceps y la longitudinal coincide con el punto de inserción del tendón del bíceps. En un sentido también paralelo al húmero, de esa manera vertical. Si hay una vena muy prominente, tratamos de evitarla e ir un poco más adentro. Si con el sujeto de costado lo observamos de costado, vemos que donde desaparece el campo de visión están las dos líneas verticales de los pliegues de bíceps y tríceps. Ahora bien, tomamos el calibrador, el calibre o plicómetro, como dicen en varios países, que en este caso es un Harpenden, un oficial, uno de los mejores, que se toma de esta manera, supino, así tengo más fuerza y más control. Los materiales Harpen son los mejores materiales que se puede utilizar para la antropometría, pero son bastante caros. Aquí en México no se pueden comprar de forma individual, se tienen que adquirir por kits y esos kits cuestan 55,000 pesos. Entonces, vaya, una idea de qué calidad tiene ese material de Harpender. No hay que agarrarlo así, esto es incorrecto. Siempre este se toma con el brazo derecho y los pliegues con el brazo izquierdo, con la mano izquierda, por más que uno sea zurdo, ¿sí? Siempre es todo igual esto. Otra alternativa son estos calibres más económicos, que son más fáciles de manipular, como el Gaucho Pro, que diseñé en el 2002, para replicar las características mecánicas del Harpenden. Y lo que vamos a hacer es también medir la presión, nunca alargar el gatillo fuerte, porque le puede doler al sujeto, y lo que hacemos es, con índice y pulgar, tomamos el pliegue, una doble capa de grasa y piel, 1 centímetro por debajo de la marca de la cruz, colocamos los calibres, las ramas de los calibres en el mismo punto de presión, largamos despacito, al largar el gatillo contamos 2 segundos donde la aguja se está acomodando porque se están moviendo un poco todavía los líquidos del pliegue y ahí le damos lectura en milímetros. Por ejemplo, tríceps, bien de espaldas. Fíjense ustedes, ¿sí? Tomo una doble capa de grasa y piel y mis dedos no pueden pasar la línea horizontal. Y 1 centímetro por debajo, en el mismo punto de presión, coloco las ramas del calibre, largo, espero 2 segundos y mido. 11,1. Entonces 11,1 milímetros sería el tríceps. Para el bíceps sería lo mismo con una semisupinación. Los dedos acá arriba no traspasan la línea horizontal. 1 centímetro abajo colocamos las ramas del calibre, largo despacito, cuento hasta 2 y mido 5,8 milímetros. Bien, el próximo pliegue que tenemos que medir y marcar es el pliegue subescapular. Para eso primero tengo que marcar el punto subscapular o subscapulare en latín, que es justo donde el punto más inferior de la escápula. Para eso, con palpación, palpo entre la columna y el hombro hasta que me choco con el borde interno de la escápula. Con palpación lo sigo hasta abajo hasta que veo que vuelve a subir y en el punto inferior de la escápula coloco un punto que es el punto subscapular. Mucha gente hace esto
para encontrarlo. Pero al hacer esto, eleva el punto y equivoca la marcación. Traten de evitar hacer esto. Si ustedes palpan adecuadamente, van a lograr encontrar este punto. Del punto subescapular, ¿qué hago? Una línea a 45 grados hacia abajo y hacia afuera. Y a 2 centímetros del punto subescapular hago la perpendicular para tomar este pliegue que se toma a 45 grados. En consecuencia, tomamos el calibrador como si... Aquí un punto muy importante es de que no va a ver igual como el modelo que estamos viendo en el video. En el caso de fútbol americano, que suelen ser personas de talla muy grande y con muchísima masa muscular, entonces no va a ser tan fácil encontrar esos puntos anatómicos. Más que nada, el punto subescapular en personas con muchísima masa muscular es muy difícil encontrarlo. Entonces, por eso tenemos que tener una técnica muy pulida para poder encontrar la parte inferior de la escápula y de ahí hacer la medición del pliegue subescapulario. Porque si nosotros, como lo explica en el video, utilizamos técnicas como hacer una elevación de la escápula, nos puede afectar en el punto de referencia y de ahí se va a afectar ya todas las mediciones, o sea, no nada más esas mediciones, sino que se van a afectar todas las mediciones porque esos parámetros, esos números que vamos a sacar nosotros en milímetros, van a afectar ya al resultado final y es así como no vamos a tener un porcentaje exacto de la grasa corporal que nosotros vamos a obtener de esos pliegues. Entonces, es muy importante que si ustedes van a hacer antropometría, tengan una técnica muy pulida en encontrar los pliegues y también para medir con el plicómetro, con la cinta, con el antropómetro. Es muy importante. Siempre los dedos sobre la marca, la doble capa de grasa y piel, 1 centímetro de distancia, mismo punto de presión, largo el gatillo suave, cuento hasta 2 y leo 11,6 milímetros. Es uno de los pliegues más importantes que hay, el subescapular. Ok, el punto subescapular sería este, justo el borde inferior de la escápula. La manera de encontrarlo es ejerciendo presión sobre estos tejidos hasta chocar con el borde interno de la escápula, seguirlo con palpación hasta llegar a la esquina del vértex y ahí hacer el punto subescapular o subscapulare a partir del cual trazamos la línea y a 2 centímetros la perpendicular. El cuarto pliegue es el pliegue de la cresta ilíaca, antiguamente llamado suprailíaco, que todavía está en la bibliografía. Para encontrar este punto, lo primero que tenemos que hacer es una línea axilar medial. O sea, del punto axilar medial, hacemos una línea dividiendo el cuerpo en dos, a la altura del ombligo, ¿sí? La línea que divide al cuerpo en plano frontal y posterior. Esta es la coordenada vertical. Luego lo que tenemos que hacer es palpar el borde lateral superior de la cresta ilíaca y aquí iría la intersección para el punto, que es el punto iliocrestal o iliocristale en latín. Esta es la marca donde va a ir el pliegue. El pliegue se hace casi horizontal, en sentido casi horizontal, siguiendo, ¿sí?, la inclinación natural, el clivaje natural del tejido adiposo de la región. Y básicamente tenemos que apoyar el pulgar sobre la marca, levantar lo que hay arriba que se puede agarrar, y aquí puedo hacer la intersección para el pliegue. Entonces tenemos una especie de H acostada, con el punto iliocristal y el punto del pliegue de la cresta ilíaca. Tomo el pliegue en la cruz y lo mido de esta manera a un ángulo aproximadamente de 10 grados. Espero 2 segundos y le doy lectura 16,0. La cresta ilíaca superior
sería sobre este borde, en la línea medial, y el pliegue estaría justo aquí arriba. Bien, ahora viene uno de los pliegues más difíciles de marcar, que es el pliegue supraespinal. Como el nombre lo dice, arriba de la espina ilíaca anterior, que hemos visto cuando medíamos la altura ilioespinal. Y este tiene 3 puntos de referencia que se van a cruzar para encontrar este pliegue que va a ser a 45 grados. El primero es la marca iliocristal, ¿sí?, que hemos hecho anteriormente. Esta marca la trasladamos en un plano horizontal hacia adentro. Entonces, esta marca la voy a proyectar en un plano horizontal paralelo al piso hacia adentro. Y esta coordenada se va a cruzar con la intersección del punto que une la espina ilíaca anterior con el pliegue axilar anterior. Entonces, flojo el brazo, bien. Este es el pliegue axilar anterior. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar esta sesión con los pliegues. Para la siguiente vamos a checar cómo es de que se va a hacer el pliegue del ilioespinale y cómo es de que se toman todos esos puntos de referencia, porque es primero checar el punto anatómico, que aquí en este pliegue es un poco invasivo porque es casi hasta la ingle del sujeto evaluado. Conforme de eso se va a sacar en el punto axilar y va a ser una intersección con el pliegue, con el punto de la cresta ilíaca, no en el pliegue, porque muchas personas llegan a confundir el punto del pliegue con el punto de referencia anatómico. Entonces eso también nos va a salir este error. Pero eso lo vemos en la siguiente sesión. Y pues bueno, espero que se encuentren muy bien y hasta luego. Buenas noches.